Bueno, como ustedes bien saben, se ha hablado de la importancia del diagnóstico temprano de la esclerosis múltiple. Y esto, si bien los neurólogos creemos que somos muy buenos médicos, desde el siglo XIX se diagnostica la esclerosis múltiple en los consultorios de neurología, pero así como han evolucionado los tratamientos, la ciencia avanzó y nos permitió ver las lesiones de la esclerosis múltiple, y eso ha permitido, como ya les expliqué, seguir a los pacientes y diagnosticar lo más temprano que se pueda. Y para eso, para hablar de ese tema, tenemos el honor de tener el día de hoy aquí con nosotros a la doctora Gloria Llamosa. Ella es neuróloga con amplia experiencia en esclerosis múltiple. Ha tenido una pasión por siempre acercarse al lado humano de la atención médica en neurología en esclerosis múltiple. Participa activamente en muchas sociedades médicas, la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, la Academia Mexicana de Neurología. Es vicepresidenta de MECSTRIMS y nos ha ayudado a coordinar muchos de los eventos en MECSTRIMS dirigidos a pacientes y familiares. La doctora Llamosa nos hablará sobre la resonancia magnética y otros estudios que hacemos para no solo diagnosticar, sino como parte de la atención de la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, me siento muy feliz de estar hoy con ustedes, acompañando en este día que conmemora la esclerosis múltiple, un poquito por adelantado, pero como saben es muy importante para toda la comunidad, tanto de las personas que viven con esclerosis múltiple, como de sus familiares, de sus amigos, como para los médicos que los atendemos, el hacer esta conciencia de que la esclerosis múltiple es una enfermedad que sí existe en México, que sí existe entre los mexicanos y que sí existe un manejo para cada uno de los estadios de la enfermedad, y que el neurólogo es este médico que debe acompañar a su paciente desde el momento en que lo conoce y se aprende que se llama Juanita Pérez. No se llama esclerosis múltiple, se llama Juanita Pérez. Y Juanita Pérez tiene un montón de necesidades personales. Bueno, a mí hoy me dieron la comisión de hablar de los estudios que se utilizan para las personas con esclerosis múltiple. Y entonces, yo quiero señalar algo que ya les señalaron, pero que me es muy importante recalcar. Y esto es que el neurólogo juega un papel muy importante. Si el neurólogo que ven es antipático, feo, no les sonríe y no se ha aprendido que se llama Juanita Pérez, cambian de neurólogo. Pero el neurólogo necesita conocerlos, necesita saber todo sobre ustedes. Claro, se lo tienen que contar. Y me van a decir, oye, doctora, te invitaron a hablar de resonancia magnética. ¿Dónde están los puntitos brillantes que nos vas a enseñar? Bueno, pues les voy a platicar cuál es el camino para que el neurólogo pida una resonancia magnética. No es a quien sea. Voy a hacer un estudio de tamizaje en toda la población y voy a ver qué me encuentro en el cerebro, porque entonces vamos a encontrar puntitos blancos, la gente se va a aterrorizar y ni eran esclerosis múltiple. Entonces quiero decirles que para que cualquier estudio que haga un médico tenga sentido, tiene que estar indicado en el paciente indicado que nos ha dado una historia que nos hace suponer que tiene un padecimiento. En el caso entonces de la esclerosis múltiple, lo primero que yo necesito es tener una sospecha clínica. Antes de una resonancia magnética, por favor. De repente, y ahora los neurólogos sufrimos mucho, de repente por otra razón pedimos una esclerosis múltiple y para acabarnos de ensombrecer el panorama en el entendimiento de la enfermedad, a veces nos encontramos lesiones típicas en pacientes que no tienen ningún problema. Y entonces ahora pues estamos sufriendo con otro espectro de la enfermedad. Pero en términos muy generales,
Lo que a mí me lleva a hacer una resonancia magnética es que he sospechado que mi paciente pudiera tener una enfermedad que voy a diagnosticar con la con la resonancia magnética, como es la esclerosis múltiple. Muy bien, no es el único estudio del que vamos a platicar hoy. Estos 7 puntos los vamos a tratar rápidamente en estos 30 minutos. Son muchos estudios, pero les repito, de la mano del neurólogo, de la mano del médico. Existen médicos de primer nivel, médicos internistas, oftalmólogos, el ginecólogo, con los que los neurólogos nos gusta trabajar y tratamos de hacer mediante educación médica continua la labor de dar a conocer la enfermedad, por supuesto, porque un médico abusado, tenga la especialidad que sea, que sospecha de la enfermedad y manda a Juanita Pérez con el neurólogo, le ha hecho un gran servicio a Juanita Pérez. Bien, entonces la sospecha clínica. La sospecha clínica tiene una edad típica, puede aparecer a cualquier edad, sí, vemos edades cada vez más avanzadas, sí, pero lo común es que se presente en mujeres en edades jóvenes, en edad fértil, de la adolescencia, 30, 40. ¿Puede aparecer en hombres? Sí, claro. ¿Puede aparecer antes? Sí, en niños, sí. Después, sí, ocasionalmente. Con brotes, ya les platicaron, viene algo neurológico que es focal puntualmente, es un problema solamente en una parte. Vamos a decir que Juanita Pérez un día se despierta, ve borroso, le molesta un poco el ojo, no distingue bien los colores. Este problema para ver en un solo ojo le dura más de 24 horas a Juanita Pérez, no tiene otra explicación. Juanita Pérez no tiene fiebre, no padece de ninguna otra enfermedad, etcétera. Probablemente es el primer brote de Juanita. Puede ser. Muy bien. Ya tengo un indicio. Por supuesto, otro indicio que nos va a apoyar a pensar en que a lo mejor Juanita Pérez tiene esclerosis múltiple es la diseminación en tiempo y espacio. ¿Qué es esto de diseminación en tiempo? Bueno, Juanita persiste sin poder ver durante algún tiempo de manera apropiada, se mejora y después de algunos meses resulta que Juanita no puede caminar bien, tiene problemas para caminar. Está separado en tiempo de cuando Juanita no pudo ver y además está separado en espacio. Ya no es el ojo de Juanita, ahora no puede caminar normalmente Juanita. Muy bien, entonces, cuando Juanita Pérez llega con el neurólogo le va a hacer una historia clínica completa. Le va a preguntar a Juanita Pérez hasta de qué color tiene los calcetines. Todo. ¿Quién eres, Juanita? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué otras enfermedades ha habido en tu familia? Cuando no veías bien con tu ojito izquierdo, ¿te vio el oftalmólogo? ¿Qué te dijo? ¿Habías tenido algún problema? ¿Te acuerdas, Juanita, si hace muchos años te hubiera pasado alguna cosa rara? Y resulta que para la sorpresa del neurólogo, casi siempre Juanita le va a decir, de veras, Gloria, fíjate que hace algunos años tuve unos días de mucha inestabilidad en la marcha, con mucho problema de vértigo, y nadie sabía qué tenía. Y un día se me quitó y ya. A lo mejor no es la primera vez que Juanita Pérez tiene un problema, ni la segunda. Y claro, en esa historia que está haciendo el neurólogo, se va a dar cuenta si todo lo que nos cuenta Juanita Pérez pudiera ser una esclerosis múltiple. Vamos a revisar a Juanita Pérez con todo cuidado. No solo la vamos a escuchar, la vamos a revisar. Vamos a ver cómo están los ojitos de Juanita Pérez, cómo están sus reflejos, cómo está su fuerza, qué tanto siente Juanita Pérez, cómo camina, cómo está de coordinada. Pero también le vamos a oír su corazón, también le vamos a tomar su presión arterial, también vamos a ver si en su cuerpo no hay señales de que pudiera ser otra cosa. De manera que, como si estuviéramos haciendo un rompecabezas, las piezas de lo que nos está contando Juanita nos empiezan a embonar en la posibilidad de tener una esclerosis múltiple.
Y entonces sí, vamos a pensar en nuestra cabeza. Es posible que Juanita Pérez tenga una esclerosis múltiple. Yo necesito comprobar esto, que todavía es una hipótesis, y ver si le puedo demostrar a Juanita Pérez y a mí mismo que es cierto o que no es cierto. De una vez les digo, bien importante, que el diagnóstico de sospecha de la esclerosis múltiple debe ser ratificado o rectificado por un neurólogo con experiencia en la enfermedad. Puede ser que alguien sospeche que es esclerosis múltiple. Bueno, vayan al neurólogo y el neurólogo dirá, ay, qué abusado médico, tiene razón. O dirá, bueno, sí se acercó, pero fíjate que no se acercó tanto porque no es, ¿no? Entonces necesitamos al neurólogo, sí o sí, por eso digo, búsquense uno lindo para que sigan cerca. Bien. Entonces no vamos a entrar en estos detalles, pero esta primera forma que les platiqué de esclerosis múltiple, pues es la más frecuente en que hay síntomas, mejora la persona para con el tiempo tener otro, y después de muchos años, especialmente si no tuvo un tratamiento apropiado, pues puede empezar a tener cada vez más discapacidad, teniendo o no teniendo brotes. Esta forma se llama remitente recurrente y es la más frecuente, pero cuando pasa mucho tiempo puede convertirse en secundaria progresiva y muy rara vez, afortunadamente, una minoría de pacientes desde el principio muestra progresión. Bueno, pues resulta que el neurólogo que está viendo a Juanita Pérez tiene un tumbaburros. ¿Saben lo que es un tumbaburros? ¿Quién ha usado en la escuela el acordeón? Levanten la mano, ¿quién ha sacado un acordeón en las pruebas? Ah, muy bien. Pues esto es mi acordeón, es mi tumbaburros. Esta tumbaburros cambia cada rato. Esta tumbaburros se llama Criterios de McDonald, revisados en 2017, ya están en revisión. Y al ratito seguro que va a ser el tumbaburros agregado, añadido y mejorado. Pero este tumbaburros nos ayuda, partiendo de la base que la sospecha clínica de Juanita Pérez es adecuada, es decir, está en la edad pertinente, tiene manifestaciones neurológicas como las que platiqué, de decir, bueno, si Juanita Pérez ha tenido más de 2 brotes y están en diseminación en tiempo y en espacio, y yo le hago una resonancia magnética y me los encuentro, se acabó mi problema diagnóstico. Casi. Porque en medicina 2 más 2 puede ser 3.9 o 4.1, pero casi voy a decir que tengo una muy buena posibilidad, casi la seguridad. Pero ¿qué pasa? Ya les dijo la doctora Treviño que si yo comienzo el tratamiento muy temprano, y claro, si tengo razón que es esclerosis múltiple, si no la tengo, no. Si tengo razón de que es esclerosis múltiple y empecé muy temprano el tratamiento, la posibilidad de que a Juanita Pérez le vaya mejor es mucho mayor. Entonces yo no quiero esperarme a que Juanita Pérez tenga 2 brotes. Y gracias a mi tumbaburros ahora, con un solo brote, es posible que yo sospeche, incluso diagnostique la enfermedad. ¿En qué condiciones? Otra vez, Juanita Pérez está en la edad pertinente, Juanita Pérez tiene manifestaciones neurológicas como los ejemplos que les di, no tiene ninguna otra explicación, y cuando yo la revisé como neuróloga, me encontré que efectivamente Juanita Pérez, por ejemplo, no veía bien, o que efectivamente no caminaba bien, o cosas más sutiles como que cuando le pegué con mi martillito le brincaban mucho los brazos y las piernas. Bueno, tengo datos objetivos en la exploración de que algo no está bien en el sistema nervioso de Juanita Pérez. Entonces sí, tengo un solo brote, vamos a decir, Juanita Pérez dejó de ver en el primer ejemplo que les puse, y entonces yo en Juanita Pérez sospecho que puede tener una esclerosis múltiple. Este primer episodio se llama síndrome clínico aislado. Quiero saber si va a ser el primer brote de esclerosis múltiple. Bien, si yo le hago una resonancia magnética y en la resonancia magnética me encuentro varias lesiones en diferentes lugares, no solamente en el nervio óptico de Juanita, bueno, ya tengo un indicio fuerte de la enfermedad. Pero si además
La vejez de esas lesiones es diferente. Si me encuentro lesiones muy nuevas, que ahorita les voy a enseñar desde luego, que captan el medio contraste que les inyectan en la vena, yo sé que esas lesiones son muy recientes y me encuentro en cambio otras menos recientes, yo puedo decir, pues aunque sea la primera vez que Juanita me está diciendo que no ve bien y es su primera manifestación, la resonancia me está indicando que tiene lesiones en distintos lugares, está diseminada en espacio, me está indicando que tienen distintos tiempos de evolución, está diseminada en tiempo. Yo puedo decir con ese primer y único brote que Juanita Pérez con esa resonancia tiene esclerosis múltiple. ¿Tiene importancia? Claro que la tiene, porque no voy a esperar a que tenga un segundo brote. Cuando yo hice la residencia hace y mega ni siquiera había resonancia magnética, ¿no? Tomábamos los apuntes con cincel ahí en una piedra. Pues esperábamos 2, 3 y quién sabe, hacíamos ahí magia negra con los pacientes prácticamente porque no se disponía de ningún modificador real de la enfermedad. A pesar de eso podíamos diagnosticarla porque hace mucho tiempo que se conoce esto de los brotes, ¿no? Pero gracias a Dios, con el advenimiento de la resonancia magnética, estas lesiones nos permiten con mucha seguridad decir, si la sospecha clínica es la pertinente, que efectivamente tiene esclerosis múltiple Juanita Pérez. En otras ocasiones, vamos a necesitar de otros estudios porque la resonancia magnética pueda tener solamente una lesión, ¿no? O tiene 2 lesiones, o tiene poquitas lesiones y me deja duda. Y entonces yo quiero tener más información antes de decirle a Juanita Pérez, tienes esclerosis múltiple. Y miren ustedes, de repente los neurólogos preferimos tardarnos un poquitito más antes de decir algo equivocado que va a cambiar la vida de Juanita Pérez, porque los queremos muchísimo, pero estamos completamente conscientes que al compartir un diagnóstico de esclerosis múltiple, estamos cambiando la vida de la persona y de su familia. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y fijarnos muy bien lo que vamos a decir y lo que vamos a ofrecer. Bien, entonces mi tumbaburros pues siempre lo tengo ahí juntito y esos otros estudios a los que a veces recurro ahorita se los platico. Muy bien, vamos a pasar al tema, a los puntitos blancos de la resonancia magnética, por fin. La resonancia magnética, a ver, levanten la mano, ¿quién ha pasado por la resonancia magnética? Pues todos, muy bien. Para lo que nos esté escuchando virtualmente y apenas le hayan hecho el diagnóstico, está la caricatura de un resonador aquí abajo, es un aparato que parece un túnel, que hace mucho ruido, que es frío, helado el cuarto donde está la resonancia magnética y la tabla donde te acuestan suele ser dura, durísima. Y tú sientes que te vas a morir ahí porque hay una voz que te dice, ¡no se mueva! Y aquí le apachurras y le pasa algo, ¿no? Bueno, pues hay que pensar en el angelito de la guarda, rezar el rosario, pensar en el Corán, en lo que quieran, la hora, las 2 horas, lo que dure el estudio y estar quietecitos. ¿Va a pasar algo malo? No, no va a pasar nada malo, solo hay que estar muy quietecito. ¿Para qué nos sirve la resonancia magnética? Bueno, ya quedamos que tengo una sospecha clínica, ese es punto 1. Pues para comprobar que mi sospecha clínica es esclerosis múltiple, no vaya a ser otra cosa. Me puedo equivocar. La gente joven puede tener una infinidad de cosas que no son de esclerosis múltiple. Entonces, para hacer un diagnóstico oportuno, pero les decía la doctora Treviño, también nos sirve para tener un pronóstico oportuno. Si yo veo un montón de lesiones en la resonancia magnética, por más que sea el primer brote de Juanita Pérez, yo tendré que seleccionar X tratamiento muy diferente, quizá, a que solo vea 2 lesiones. O si me encuentro lesiones en algunos puntos específicos del cerebro o de la médula espinal. Entonces, también me sirve un poquito para darme cuenta por dónde va a ir Juanita Pérez, esto en su fase inicial de la enfermedad.
y en el síndrome clínico aislado, que es lo que le decía, la primera manifestación de Juanita. Bueno, ya hice el diagnóstico de esclerosis múltiple y quiero que se fijen que estamos hablando de resonancia del céfalo, del cerebro, de las partes de adentro de la cabeza, pero también de la médula espinal. En muchos casos es muy importante y muchos de nosotros siempre que se pueda estudiamos la médula espinal también porque encontramos lesiones que a veces tardan un poquito en hacer ruido y las lesiones en la médula espinal nos alertan mucho del pronóstico del paciente. Bueno, pero ya hice el diagnóstico. ¿Por qué te sigo pidiendo, Juanita Pérez, resonancias magnéticas periódicas si ya sé que tienes esclerosis múltiple? Cuestan dinero, tengo que ir, me pican la vena, hay que flojera, me regañan porque me muevo. Bueno, ¿por qué me vas a seguir para ver si tienes actividad de la enfermedad en la resonancia, aunque yo, platicando contigo, no note que tienes actividad? Ya no has tenido algo que se te note, pero están aumentando tus lesiones. Bueno, probablemente voy a modificar el tratamiento que te estoy dando. También sirve, pues, para ver si lo que yo te receté en ese momento está siendo efectivo o tengo que reconsiderarlo. Lamentablemente, con el paso de los años, nos van a servir para encontrar lesiones que se van haciendo viejitas. 20 años después de una esclerosis múltiple, es posible que no encuentre puntitos brillantes, pero sí encuentre cambios en el cerebro de Juanita Pérez. También los voy a ver por resonancia magnética. Asimismo, puedo seguir la atrofia, sobre todo cerebral, que es esos cambios en el cerebro, y se están haciendo estudios en médula, pero en médula todavía no están tan bien determinados como en cerebro. Muy bien. Por supuesto, otra cosa para la que me sirve es para estar segura de que Juanita Pérez no tiene otra enfermedad. El diagnóstico diferencial es muy importante y determinados medicamentos pueden tener algunos efectos adversos que dan problemas que yo puedo ver por resonancia magnética. Entonces, en el seguimiento de determinados medicamentos es muy buena idea usar la resonancia magnética periódica. También, si mi paciente tiene comorbilidad, ay, qué palabra tan rara, ¿qué es eso? Tiene otra enfermedad. Juanita Pérez de repente empieza con un dolor de cabeza horrible y con ataques convulsivos que nunca en su vida había tenido. Ah, bueno, yo necesito una resonancia magnética para ver qué está pasando antes de decir, esto es esclerosis múltiple. ¿Qué tal que tiene un tumor? Tiene todo el derecho a tener un tumor igual que cualquier otra persona. Ya Juanita Pérez tiene 60, 70 años, es hipertensa, es diabética. Puede tener un infarto cerebral, además de esclerosis múltiple, claro que puede. Entonces, bueno, nunca compramos el boleto de que toda la explicación de Juanita Pérez a fuerza es la esclerosis múltiple. Dentro de las cosas importantes de la resonancia magnética está señalar que idealmente debe ser el mismo equipo. Cuando nos van dando seguimiento en equipos diferentes, a veces es muy difícil estar seguro, sobre todo, del conteo de las lesiones nuevas. No es lo mismo un aparato muy nuevo, con una técnica muy pro, con un neuroradiólogo, con un técnico muy avesado, que lo contrario. Podría haber un poco de discordancia. En nuestro medio de repente es difícil lograr esto. Y ahora en negritas y recontra negritas, igual que con el neurólogo, el neuroradiólogo es muy importante. Aguas. Es muy común que otras enfermedades, y a veces ni enfermedades, tengan puntitos blancos en la cabeza y alguien reporte lesiones desmielinizantes del tipo de la esclerosis múltiple. Y no sean. Entonces, neurólogo, oye, hasta un familiar, un amigo, oye, fíjate que por migraña me hicieron, y ya estoy como tú, tengo esclerosis múltiple. No, pues ya ustedes hoy saben, no, mira, ve con tu neurólogo, hay muchas cosas que dan puntitos blancos. Bueno, así como tiene indicaciones, tiene contraindicaciones. Todo en medicina tiene contraindicaciones.
¿Cuáles son las contraindicaciones formales para hacerse una resonancia magnética? ¿Qué quiere decir formal? No, no y no, y recontra no se puede hacer. Un marcapaso. Una persona con un marcapaso, pues no se puede meter al magneto porque el magneto imanta. La resonancia magnética no echa rayos X, es un campo magnético. Si imanta un marcapaso, pues el paciente se me puede morir. Entonces, no. Hay otros dispositivos que no son programables, tampoco pueden las pacientes entrar. Y hay otros, algunos neuroestimuladores, etcétera. Va el técnico, lo desconecta un ratito, hacen ahí cosas y se puede. ¿Qué hay que decir? Antes de cualquier resonancia magnética, decir yo tengo para que antes de que me metan al magneto no haya ningún problema. Otras cosas, por ejemplo, objetos metálicos imantables peligrosos, una bala en un globo ocular, por ejemplo, ¿no? En un ojo. Y relativas, primer trimestre del embarazo, particularmente si voy a pedir con gadolinio, con el medio de contraste, a menos de que sea indispensable. Si la historia de Juanita Pérez va a cambiar por la resonancia magnética y está en el primer trimestre del embarazo, pues discutimos con Juanita Pérez qué voy a ganar con una resonancia y qué podríamos perder si no la hacemos y conjuntamente decidimos. No es como los rayos X, no está demostrado que le vaya a pasar algo en particular a Juanita Pérez, pero por precaución preferimos no usarla en el primer trimestre. Ahora, respecto al medio de contraste, no a la resonancia, sino al medio de contraste, está contraindicado el gadolinio cuando ya sabemos que es alérgica Juanita Pérez al gadolinio. No le vamos a volver a poner gadolinio. O bien, cuando tiene insuficiencia renal, cuando el riñoncito de Juanita no funciona bien, porque el gadolinio se va a ir por el riñón. Entonces, ustedes van a ver que a sus neurólogos, antes de hacerse una resonancia magnética, les piden una cosa que se llama creatinina en la sangre. Si la creatinina es mayor de 1, no hay resonancia magnética. Con contraste. Se puede hacer simple. Abajo están los cortes del protocolo mínimo para el diagnóstico y seguimiento de esclerosis múltiple, solo para platicarles que es como cuando ustedes tienen un positivo y un negativo de una fotografía. Son diferentes formas de ver las lesiones, diferentes formas de ver cómo se ve el líquido que tenemos adentro de la cabeza o de la médula espinal y ver de manera más fácil si esas lesiones brillan. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos y les platicaba yo hace rato que en mi tumbaburros para saber si Juanita Pérez tiene esclerosis múltiple o no, además de los criterios de McDonald que les enseñé hace rato, también existe un tumbaburros respecto a las lesiones que me encuentro en resonancia magnética, que ha hecho este consorcio. Y entonces, en lugar de que yo diga, yo opino que sí tienes, Juanito Pérez opina que no tienes, la doctora Ordóñez dice que sí, la doctora Treviño dice que no. Bueno, pues estos son criterios que nos unifican a los neurólogos y nos dan un tumbaburros que nos permite decir, sí son lesiones compatibles. O no. Por más que el radiólogo haya puesto que esos puntitos son de esclerosis múltiple, no cumplen con mi tumbaburros. Y estos pues son localizaciones específicas en el cerebro o en la médula espinal que me hacen pensar que por forma, tamaño y localización son compatibles con lo que estoy sospechando, otra vez insisto, en el contexto clínico adecuado. Y entonces pues puedo tener lesiones en el ojito, en el nervio óptico de Juanita Pérez, puedo tener lesiones muy corticales, puedo tener lesiones que captan el medio de contraste. Y estas que les puse aquí en rojo, está circulando pues lo típico, estos se llaman ventrículos, son lesiones que están periventriculares, son varias, no son tan chiquititas y suelen ser perpendiculares al ventrículo y las podemos ver de ladito de esta manera en las diferentes fases y esta muy clásica en la médula espinal. Y aquí aprovecho para dar las gracias a mis pacientes que me permiten usar sus resonancias magnéticas para platicar con ustedes.
Entonces, claro que cuando yo tengo el contexto clínico apropiado y tengo estas lesiones que están en distintas partes del cerebro y hasta en la médula espinal, que son varias y que además unas captan gadolinio y otras no, me cubrí de gloria. Juanita Pérez tiene esclerosis múltiple. Seguramente que sí, ¿no? Ojalá la neurología, la medicina y la vida fueran tan fáciles, ¿no? Sería un mundo ideal. Los neurólogos nos topamos con que de repente Juanita Pérez solamente tiene una lesión. De repente, Juanita Pérez tiene neuritis óptica, esto que no ve, y no tiene una sola lesión en ese momento demostrable en la resonancia magnética. ¿Y ahora qué hago? ¿No? No es, les decía en medicina, 2 más 2, 4, ojalá. Entonces sí tenemos problemas. Entonces, a lo mejor ustedes nos perciben tambaleantes porque todo el tumbaburros no se ha completado. Pero les repito, esto es por garantizarles con seguridad racionalmente humana que no nos estamos equivocando en el diagnóstico. Bueno, ¿para qué otras cosas me sirve la resonancia magnética? Pues con el tiempo puede irse haciendo más chiquito el cerebro y nosotros conforme se van volviendo como yo, conforme así como pintan canas el cerebro, pues se va envejeciendo, el de todas las personas, se nos va haciendo más chiquito, sufre pérdida de su volumen. Esto por año está calculado en la población general normal. Las personas con esclerosis múltiple pierden ese volumen un poco más rápido y con el tiempo pueden perderlo mucho más rápido y podemos tener imágenes de atrofia cerebral o como esta en etapas ya muy avanzadas de la enfermedad, donde ya no vemos lesiones brillantes, pero en cambio vemos en otras fases del estudio estas lesiones negras que se llaman hoyos negros, que es la cicatriz permanente de donde algún día estuvo una placa activa. Bueno, si esto lo vemos muy precozmente, nos lleva a tener medidas específicas antes de que se note. Pero a veces esto pues es la historia normal o natural a los muchos años de la enfermedad. Y pues hay técnicas, softwares especiales para ver ahora muy en boga el volumen cerebral que nos ayuda a saber antes de que se note en la resonancia cómo están distintas partes del cerebro de Juanita Pérez. Pero hay otras cosas con los años, sobre todo si pensamos que Juanita Pérez, como la dueña de esta resonancia magnética, comenzó hace muchísimos años, en los 80s, con la enfermedad, en donde pues podíamos darle muchos esteroides, por ejemplo, pues es posible que Juanita Pérez tenga estragos, como esta Juanita Pérez que tiene una osteoporosis muy importante en las vértebras y se han fracturado y colapsado algunas de sus vértebras y tiene sintomatología no relacionada con la esclerosis múltiple, pero que es claramente visible en su resonancia magnética. Por eso les decía, el médico no se puede circunscribir, Juanita Pérez es toda, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que ir cuidando los efectos de algunas cosas que tuvimos que usar para que Juanita estuviera mejor, pero irla cuidando en el tiempo. Hoy que sabemos que pasa eso, pues hacemos cantidad de cosas para prevenirlo en lo posible. Bueno, ¿qué pasa si la resonancia magnética me dejó dudas? Si no me cubrí de gloria, si el tumbaburros no se cumplió, hay otros estudios que me pueden ayudar. Y uno de esos estudios muy importante es líquido cefalorraquídeo. A veces se toma, aunque el tumbaburros, el que les enseñé al principio, se cumpla todo, cuando es sobre todo el primer brote, para que estemos todavía más seguros, y otras con fines pronósticos. Pero, pues, se va a acostar la persona, normalmente, a veces si es muy gordita sentadita, y el médico le va a poner un piquete en la parte baja de su espalda con una hojita muy chiquita de insulina, flaquita, para ponerle un poquito de anestesia y típico les va a decir, no se mueva, va a sentir, pero no le duele. ¿O no? ¿No les han dicho eso?
Bueno, la verdad, ¿sí sienten la aguja? ¿Arde? Sí, sí arde. Cuando les están inyectando esa cosa, ¿arde? Sí. Después, es cierto, ya no les duele, pero van a sentir el empujón de la aguja entrando. Sí, sí lo van a sentir. ¿Se van a morir? No, no se van a morir. Levanten la mano quien ha tenido un hijo. ¿Quién ha tenido un bloqueo para tener un hijo? No se murieron, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de precaución nos gustan a los neurólogos? Dejarlos acostaditos entre 8 y 12 horas y darles mucha agua. ¿Por qué? Porque si se paran muy rápido, es posible que tengan dolor de cabeza en lo que se repone el líquido que les saqué. Normalmente lo que les saco se va a reponer rápido. Entonces nos gusta dejarlos ahí acostaditos, apapachados. Si tienen muchísimo miedo, ya quedamos que Juanita Pérez confía en su neurólogo y entonces vale decir, oye Gloria, ¿sabes qué? Yo sé que tú quieres mi líquido cefalorraquídeo, pero a mí me da muchísimo miedo que me piques la espalda. Hay formas, hay pues médicos anestesiólogos, por ejemplo, pueden sedar un poquito al paciente y no se va a afectar la toma del líquido cefalorraquídeo. Al mismo tiempo que tomamos líquido cefalorraquídeo, les sacamos sangre porque vamos a medir una cosa que se llama bandas oligoclonales en la sangre y en el líquido que les saqué de la espaldita. Cuando las bandas oligoclonales, que son un reflejo de la inflamación en el sistema nervioso central, solo están en el líquido y no están en la sangre, yo tengo otro criterio que por sí mismo no hace el diagnóstico, pero sí apoya el diagnóstico de esclerosis múltiple, otra vez en el contexto clínico apropiado, y generalmente ya tengo una muy buena sospecha, cuando menos una lesión en resonancia o un brote. Bien, entonces es un criterio diagnóstico adicional. Sirve en el diagnóstico diferencial, claro. Puedo encontrar que Juanita Pérez, qué sorpresa, lo que tiene es una infección en el sistema nervioso o otra cosa, ¿no? Sí puede ser. Y descartar infecciones relacionadas a efectos adversos de algunos medicamentos que utilizo. ¿Es útil? Sí. Bien. Existen otros estudios de electrofisiología que son los potenciales evocados. Visuales, auditivos y de tallo cerebral, somatosensoriales, que van a informar de manera indirecta que estos cables que son los nervios no están funcionando bien porque se perdió la mielina. La mielina es como el cable de teléfono, ya ni existen los teléfonos, mejor no hablo de cables de teléfono. Los cables de la electricidad que tienen una vaina blanca protegiéndolos, y si yo le raspo, le corto la vaina, me voy a encontrar un montón de cablecitos adentro, ¿no? Si está cortada la comunicación, pues hay señales de ese corto. Bueno, estos estudios electrofisiológicos pueden detectar estas señales indirectas de desmielinización. Es la única enfermedad que puede dar alteración en los potenciales, no. ¿Puede ser un criterio único de diagnóstico de la enfermedad? No, 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 y recontra archi, recontra mil veces, no. Muy bien. Ya hay cosas más modernas, nos vamos complicando más. Hay un aparatito maravilloso que usan los neurooftalmólogos para hacer una tomografía por coherencia óptica. Ponen su barba en este aparatito y ven en una pantalla como si fuera de televisión un puntito, les dan indicaciones y después de un ratito el oftalmólogo, el neurooftalmólogo obtiene esta maravilla. No pica, no duele, no punza. Y al neurólogo le sirve muchísimo porque nos permite valorar el grosor del nervio óptico. El nervio óptico es una prolongación del sistema nervioso central. Seguro han oído 1000 veces ustedes que el ojo es el espejo del alma. ¿Sí? ¿Lo han oído? Sí. Bueno, pues yo digo que es el espejo del cerebro. Por eso verán que el neurólogo lo primero que saca es su oftalmoscopio y va y les ve el ojo. Y el paciente, Juanita Pérez, piensa, pues, ¿qué le pasa? Ya fui al oftalmólogo, ¿no? ¿Dónde está su martillito, Gloria? ¿Por qué me ves el ojo, no? Bueno, porque estamos viendo de una manera muy amateur el nervio óptico. Este aparatito me permite medir el grosor, seguirlo en diferentes etapas, comparar.
Puedo ver el adelgazamiento de las capas de la retina y, muy importante, determinados medicamentos pueden dar como efecto adverso un edema de mácula que puedo identificar con este aparatito. Bueno, hay otras cosas que hacemos como exámenes de laboratorio. Juanita Pérez, cuando ya le hice su historia clínica, ya le revisé todo, pues le voy a pedir estudios generales, saber cómo está su biometría hemática, cómo está su química sanguínea, cómo está su examen general de orina. Acuérdense que Juanita Pérez no es solo esclerosis múltiple. Juanita Pérez puede tener alguna otra enfermedad. Juanita Pérez puede ni tener esclerosis múltiple y tener algo parecido. Yo tengo que estar segura. Entonces hago estudios mal llamados de rutina, pero pues sí los hago. Y a veces, si sospecho que puede tener otro padecimiento inmunológico, incluso estudios inmunológicos. Muy bien, con estos estudios yo espero pues no encontrar nada positivo. Es decir, que con respecto a la esclerosis múltiple estén normales. Muy bien, pero el laboratorio también me va a servir muchísimo cuando yo ya sé que Juanita Pérez tiene esclerosis múltiple, pero voy a escoger cuál es el mejor tratamiento para la forma de esclerosis múltiple de Juanita Pérez y todo lo que tiene Juanita Pérez. Entonces, para eso voy a hacerle las pruebas de perfilamiento. Voy a hacerle una biometría hemática completa, su química sanguínea, le voy a estudiar sus pruebas de función hepática. Hay medicinas que yo no puedo usar si el higadito de Juanita Pérez no está bien. Voy a hacer estudios inmunológicos a lo mejor. Voy a medirle, ustedes seguro que ya pasaron por esto. ¿Tuviste varicela? Ay, no me acuerdo. ¿Te vacunaron contra la varicela? Híjole, no vino mi mamá, no sé. Pues les vamos a medir anticuerpos antivaricela, porque muchos de los medicamentos que utilizamos requieren que el paciente haya tenido contacto con el virus por vacuna o por enfermedad antes de empezar el tratamiento, y si no fue así, pues los tenemos que vacunar y no les podemos dar medicina luego. Entonces, ahí los estudios también son muy importantes. Vamos a estudiar si no tienen por ahí una hepatitis escondida que haya que tratar. Y en México, desafortunadamente, de manera muy importante, tenemos que buscarles con muchísimos de los medicamentos que usamos si no tienen una tuberculosis guardadita. Y entonces pedimos radiografías del pecho y una prueba que se llama cuantiferol. Dependiendo de los medicamentos que ya tengamos en mente, a veces medimos virus de JC también y otros en especial ya más puntuales. Y estos exámenes a veces los repetimos también cada vez que vamos a dar el tratamiento. Si son tratamientos que se repiten después de 6 meses, digamos, pues a veces tenemos que repetir todo esto. O incluso los medicamentos tomados, antes de los cursos, cuando son cursos cortos, hacemos estos estudios, o X según el medicamento periódicamente. Y por último, y bien importante, las pruebas de embarazo. Hay medicamentos que yo no puedo empezarte si estás embarazada o si planeas embarazarte en el corto plazo. Entonces, Juanita Pérez, no te enojes. Ya dije desde que te conocí que te iba a preguntar hasta de tus calcetines. Sí, te voy a preguntar cuántos novios tienes, cómo le haces para no embarazarte. Si eres Juanito Pérez y no Juanita Pérez y estoy pensando en algún medicamento, te voy a decir, oye, no vayas a embarazar a tu novia o a tu esposa, porque con este medicamento no, te tienes que cuidar y tiene que cuidarse ella con un método efectivo. Entonces no se enojen con nosotros. Ya dije que somos bien metiches. Y bien, para concluir, queridos, en conclusión, el neurólogo es un personaje favorito, así como ustedes son nuestro personaje favorito, por favor. Partimos de la base que tienen la sospecha clínica con los síntomas de Juanita Pérez. Juanita Pérez es la primera que sabe, que dice, se me duerme la mano, no veo, me duele, tengo cosas raras, tengo un dolor extrañísimo, no puedo caminar, no soy la de antes, me fatigo, etcétera, etcétera, etcétera. He tenido brotes de más de 24 horas, tengo disfunción eréctil, tengo incontinencia urinaria, etcétera.
tiene una explicación en el sistema nervioso central, puedo pensar que es una placa, es persona joven, ya le hice su resonancia magnética y tiene lesiones compatibles, y cuando me platica Juanita Pérez y le tomo su historia, tiene evidencia objetiva al revisarla, o en la historia que me sugiere lesiones neurológicas en tiempo y en espacio, como hemos platicado. Concluyo para hacer el diagnóstico bajo este pensamiento con una buena resonancia magnética que cumple con los criterios, cumple con mi tumbaburros de la resonancia magnética, y me descarta otras causas de puntitos blancos. Y si necesito, hago líquido cefalorraquídeo y obtengo bandas oligoclonales en el líquido, pero no en la sangre. Y si por alguna razón todavía tengo duda, me voy a los estudios neurofisiológicos que indican desmielinización, y en los estudios de laboratorio no encuentro ninguna otra explicación. Muy razonablemente, todo este ejercicio me ha llevado a decirle: Juanita Pérez hermosa, siéntate, tengo que platicar contigo cómodamente, pienso que tienes esclerosis múltiple, yo te voy a explicar, te voy a acompañar, siempre me vas a tener a mí y a todo mi equipo, que no necesariamente son neurólogos, junto a ti, para acompañarte en todos los momentos, porque la enfermedad, si bien no tiene cura, tiene mucha esperanza de tratamiento y de control. Muchísimas gracias.